leí tantas noticias, me informé tanto y no tengo nada nuevo. Esto es lo mismo. Y leo un concepto oriental antiguo, sea de la cultura japonesa, sea de la misma escritura, de la Biblia, sea un refrán de los abuelos colombianos, y lo leo, lo interpreto y digo, esto sigue vigente y soluciona mis problemas actuales. Y para mí era estar informado, era escuchar 4 horas de muertes, asesinatos, masacres, robos. Y yo comencé a percibir que, aunque era un hábito que supuestamente era el correcto, en realidad me llevaba a tener el concepto negativo de la vida, de lo que estaba pasando y todo ese tema. Y eso me llevó a un momento en el cual yo tuve que hacer esa reflexión. Yo creo que en esa relación con Dios muchas veces le habla a uno diciéndole, ven, que estás escuchando todo el tiempo. Bienvenidos a Vive con Sabiduría, soy César Fajardo y este es un espacio en el cual nosotros buscamos que las personas puedan crecer en su espiritualidad, puedan transformar sus vidas para que puedan ser mejores, pero no solamente que nosotros podamos cambiar en lo personal, sino también podamos ayudar al cambio de otras personas. Y eso implica entonces un liderazgo, implica convertirnos en personas de influencia. Para mí es un privilegio hoy poder tener un episodio en el cual vamos a reflexionar un poco de lo que es la vida interior de una persona, su transformación, su cambio para convertirse en una persona que pueda influir en la vida de otras personas. Y es un privilegio contar hoy como invitado con Kenji Yokoi. Es un orador, un conferencista, un hombre que a través de la reflexión, a través de muchas cosas que ha vivido en su propia vida, nos comparte esa superación personal, esa capacidad de adquirir disciplinas. Kenji Yokoi es colombiano, japonés, tiene un mensaje para mí increíble porque es la fusión de 2 culturas, pero sobre todo poder tener esa mentalidad que complementa la una con la otra, y la verdad que es un placer escucharle. Kenji, bienvenido. Gracias, Pastor César Fajardo. El honor es mío, es escucharlo. Se lo han dicho mucho, pero escucharlo desbloquea recuerdos de infancia, digámoslo así, en temas no de edad, sino infancia, en procesos de liderazgo. Lo escuchaba desde Japón, hasta allá llegó su voz a través de muchos mensajes que nos alimentaron muchísimo en esa época. Y verlo aquí, vigente, guiando a las personas, es un placer. Y estar aquí junto a su merced, un honor muy grande. Gracias por la invitación. Te he escuchado hablar sobre un concepto sobre lo que es el Ikigai, que es un concepto muy japonés. ¿Qué es lo que tú puedes transmitir con todo esto? Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que el concepto Ikigai es diferente al Shimei. Okay. Ahora está en auge el Ikigai, todos hablan del Ikigai, ha gustado mucho ese concepto. Es para mí solo un nombre de algo que existe en toda cultura, pero un nombre que se popularizó en japonés. Ikigai es sentido de vida, Shimei es propósito de vida, y son diferentes. Okay. Propósito de vida habla de una misión, un objetivo, una meta, algo muy claro de lo que yo quiero hacer. Ikigai habla de existencia, equilibrio y paz con la existencia. Entonces, si yo tengo un propósito muy definido y por alguna razón caigo en un hospital, en recuperación, en una prisión, obviamente va a detener mi propósito. Pero el Ikigai sí no se detiene por nada. Ni el Ikigai está floreciendo en su entorno y si cae en un hospital, allá termina floreciendo. En la prisión también florece. Es algo que no detiene el ser humano. Es como el Ikigai es la razón para levantarse todos los días y enfrentar la vida como esté. Okay. Es sentirse privilegiado de existir y vivirla. Es algo complejo de alcanzar, porque la mayoría de las personas que la alcanzan son las personas muy adultas. Eso no significa que no se pueda, pero sí hay que vivir varios procesos dolorosos de fracaso, la intensidad de querer alcanzar, la búsqueda del éxito, el golpe del fracaso, para un día lograr tener como ese equilibrio de tengo Ikigai. Eso no significa que no me interese el éxito, ¿no? Lo persigo, pero ya mi Ikigai no me lo quita nadie. Okay. Entonces es diferente Ikigai a Shimei. Claro, o sea, eso tiene que ver mucho con uno ser capaz de identificar quién soy y ser capaz de vivirlo en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia,
en cualquier situación, porque muchas personas pueden en un momento determinado sentir, estoy en mi propósito porque estoy logrando éxito, me está yendo bien y todo. El día que pierdo eso, entonces perdí mi propósito. Exactamente. Es una excelente forma de decirlo, Paz, porque las personas se identifican con lo que hacen. Uh-huh. Y esto de alguna manera también los identifica. Pero quien tiene Ikigai, haga lo que haga, sabe que su identidad no está en lo que hace, bien o mal, está adentro. Así me pongan una camisa de 11 varas, no me quitan esta libertad interna que yo tengo de sentir gratitud por la existencia, porque de eso se trata el Ikigai en realidad, de gratitud, de sentir privilegio, ganas de seguir viviendo bajo cualquier circunstancia. Sí, como yo creo que muchos personajes de la historia que realmente marcaron tenían que ver justamente con el hecho de que tenían una claridad de quién soy y independientemente de las circunstancias podía estar en el lugar más privilegiado o en la peor de las condiciones, pero seguían manteniendo su sentido de quién soy yo independientemente de la condición. Sí, además de que a veces es desesperante andar con personas que tienen Ikigai. Hoy en día lo entiendo y me doy cuenta de que yo tuve mi propósito muy claro y me encontraba maestros llenos de Ikigai que yo decía, pero este señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué no acelera? Porque mire todo lo que hay por hacer, mire todo lo que hay por conquistar. Este señor está dormido, sabe mucho, pero no, cuando las cosas no me salían bien, me frustraba. Quien tiene Ikigai no se frustra, se levanta y sigue, se levanta y a todo le ve sentido. Por todo camino, vale. Si llueve, dice, oh, qué bien, ahora trabajemos con la lluvia. Lo disfruto. Sí, entonces es un nivel desesperante para los jóvenes que igual no está mal que tengan solo propósito y estén apasionados porque es una etapa necesaria. De hecho, se dice, es raro ver un niño con Ikigai porque no estaría entonces viviendo su infancia. Un joven con Ikigai porque no estaría viviendo su juventud. La idea de un joven y un niño es que tengan propósito al 100 y poco a poco vayan descubriendo que el ser humano necesita equilibrio porque igual hay un techo del cual no salen y es que no se van a librar de la vida, del mundo, de que van a envejecer, de que el tiempo pasa, de que no hay suma que alcancen que pueda comprar una cantidad de cosas que en realidad son gratuitas pero a veces no se disfrutan, etcétera. Cuando uno te escucha hablando sobre eso, uno simplemente piensa que el tema es más interior que las circunstancias alrededor como tal. Por lo tanto, uno podría hablar de que mucho de lo que las personas les impide vivir ese propósito a plenitud tiene que ver con la mentalidad. Esa mentalidad a veces negativa que tú muchas veces hablas entre la mentalidad del latino, la mentalidad del japonés. ¿Cómo uno puede de alguna manera empezar a trabajar desde su interior, desde esa mentalidad para empezar a vivir una vida realmente con ese propósito? Sí, bueno, hablando en el tema del propósito, ¿no? Para no mezclarlos, porque son conceptos diferentes. Si es en el tema del propósito para la juventud, hay algo muy interesante y es que el propósito se puede activar, digamos, casi que por cualquier cosa, por un video, por una lectura, por cualquier acontecimiento puede hacer que el cerebro humano sienta revelación y diga, quiero hacer eso en mi vida. Pero encender el motor hacia el propósito, eso es el camino más corto, digámoslo así, con más sentido común es la transferencia. Quiere decir, acercarme a otro motor y ver cómo impulsa el mío. Entonces, muchos evaden ese proceso porque quieren solo con libros, solo con teoría, solo viendo tutoriales, y no se pegan al líder, no se pegan y el líder no es solo por el título, sino ese señor que de pronto ni está hablando. Eso pasa mucho en Japón con los shokunin, que son los artesanos. Cuando usted va y aprende con un artesano, ellos tienen una pedagogía malísima. Ellos no son pedagogos, pero son artesanos que los jóvenes quieren robarles sus técnicas y la única forma que ellos lo permiten es que estén al lado y robárselas. Y ellos solo hacen, no.
no. Y entonces duran 2, 3, 4 años, hasta que un día el artesano la mira. Aquí viene algo considerado muy negativo de la cultura japonesa, pero para nosotros es delicioso ver que el líder artesano ve la obra y se va. Por primera vez no hizo, sino simplemente la ve y no puede negar que está bien hecha. Ajá, okay. No me va a aplaudir, sí. porque es un tema de orgullo, honor, samurái, etcétera, que yo siempre estuve en contra de, venga, porque para decir lo malo señalan y lo bueno no. Pero los japoneses de hecho se sienten felices de que el artesano no diga nada, solo lo mire y no pueda decir quedó mal hecho. Quedó mal hecho. Incluso puedo estar superándolo ahí. Y bueno, es esa transferencia, volviendo al tema, esa transferencia no se puede suplantar, no se puede reemplazar, ¿no? Sí, correcto, gracias. Con videos, con tutoriales o con tanto contenido. Sí, porque la transferencia es voy con una persona y le aprendo a esa persona. Okay. Pero la gente dice, ay, encontré uno mejor. No, encontré uno mejor. Y tienen 100 líderes que siguen y no aprenden de ninguno. Okay. Si usted no va uno a uno y los va como en un juego. Okay. Acabando etapa por etapa, no llega las voz. Sí, una cosa que yo he descubierto es que nosotros en esta cultura occidental, primero un concepto muy egoísta, muy independiente. No quiero decirte te necesito, lo que tú sabes me interesa, quiero aprenderlo, sino más bien como yo consigo mis propias cosas a mi manera, en mi propia forma. Y creo que ese sentido de independencia va generando en nosotros como una actitud poco de orgullo, de autosuficiencia en muchas cosas y nos impide realmente relacionarnos a una dimensión en la cual nosotros podamos aprender. Hoy por hoy muchas personas reciben información de muchas cosas. Personalmente yo puedo enseñar algo hoy, pero yo sé que la gente que me escucha semanalmente, durante toda la semana escucha 5, 10, 15, 20 personas más. El problema es que las vidas no les ve transformación, no les ve cambio, porque no existe la influencia directa de una persona que te puede decir lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien. Desde ese punto de vista, ¿tú consideras que esa relación líder-seguidor es muy importante y que cada persona, para poder crecer genuinamente, más allá de leer los libros, ver los podcasts, necesita ese contacto personal para poder formarse en su carácter, en su preparación para cumplir con el propósito? Sí, de hecho, no voy a decir que es una verdad absoluta, no es un 100%. El ser humano tiene unas capacidades increíbles hasta para aprender de lejos, en línea y todo. Pero el sentido común, lo más obvio es que si usted puede, reciba lo presencial. Quiere decir, conéctese. Sí, de hecho va a haber una cantidad de diagnósticos para el cerebro, pero nada como ir a una sesión terapéutica donde puedo hablar con alguien, decirle, este es mi nombre, este soy yo, mucho gusto, doctora, quiero hablarle de mi infancia y quiero saber qué patrones de conducta puedo estar yo asociando de mi infancia en la actualidad y que me genera tanto conflicto con mi esposa. Okay. La gente no quiere, dice, ¿para qué voy por allá si yo sigo a fulano? Siempre me dice, Yokoi, gracias por su contenido. Para esto, ¿qué puedo hacer? Vaya un terapeuta. Yo voy al terapeuta, vaya un terapeuta. No porque sepa más, es porque usted va a llevar su caso allí. Y obviamente va a ser algo más puntual que estar tomando remedios caseros, porque se pueden convertir muchas cosas de las redes sociales en remedios caseros, porque no lo hacen con esa intención, pero ellos no están viendo, no estamos viendo del otro lado de la pantalla. ¿A qué se refiere esa pregunta y cuál es el contexto de esa pregunta? Y va a tomar la respuesta a su modo, a su gusto, y va a empeorar la situación. Mientras que un terapeuta responsable y profesional, un líder responsable y profesional, le va a decir, eso no tiene nada que ver con lo que usted está concluyendo. Esto no tiene nada que ver con la fe. Ese no es el diablo. Este no es. O sea, van a tratar el caso con profesionalismo y van a ayudar a la persona. Sí pienso que no podemos seguir intentando reemplazar, ¿no? La transferencia, la cercanía, la presencia. Sí, como lo dice, basado en ese orgullo de yo me enseño solo, yo soy empírico, yo aprendo solo. Nadie es empírico. Todos tenemos influencia de nuestros padres, tíos, maestros. Sí, es sorprendente. Cuando uno
conversa con personas con problemáticas, a veces de tipo financiero, como dices, de tipo matrimonial, problemas de autoestima, inseguridades, uno de alguna manera tiene que remontarse a la niñez de esas personas, porque mucho de lo que ellos viven es justamente por situaciones, circunstancias, y uno ha aprendido en este proceso de tratar con tantas personas que uno no puede tratar un caso con seriedad hasta que no indague un poco el pasado de las personas. Ese es un tema que tú hablas mucho, de la importancia de sanar desde el pasado, sanar desde la niñez. Eso, ¿qué has visto tú? ¿Por qué llegaste a esa conclusión de que el pasado influye en el presente de las personas? Es que es innegable las capacidades del ser humano para estudiar, para investigar. La ciencia aumentó, creció, avanzó y creemos que es solamente en tecnologías. Uh-huh. Es absurdo que pensemos que hemos logrado tanta conexión en un aparatico tan pequeño y que el ser humano no haya logrado conocer un poco más el cerebro. Uh-huh. Falta muchísimo, pero conocemos un poco más el cerebro. Alguien publicó en estos días: estoy sorprendida, no era depresión, era un riñón. Entonces, esa frase a mí me llegó al alma porque dije, sí, imagínese a cuántas terapias no profesionales pudo haber ido, cuántas fisuras de infancia intentaron asociar y la persona confundida, en algunos casos extremos, a cuántos menjurjes, baños, limpias, cadenas espirituales se le adjudicó algo fisiológico. Estaba en el riñón. Y gracias a que indagó, fue al doctor, dijo, ok, seguro tiene otro tipo de índole de problemas espirituales, emocionales, pero ese no era. Eso era un riñón, se le acabó la situación. Hay parejas que dicen, no, discutimos mucho, peleamos mucho. Ella cambió sus métodos anticonceptivos y se acabaron los líos. No puede ser, espere. ¿Qué era? Era eso que le daba rabia. Era que, wow. Y tantos líos y tantos problemas simplemente porque algo le alteraba sus hormonas y no estaba en la culpa de fulano, de sultano, de Venezuela. No, era la alimentación, era literalmente conocer la verdad y ser libre. Okay. O sea, las personas tienen que explorar desde el aspecto físico, también el aspecto emocional, también como ese aspecto espiritual, porque muchas personas manejan culpas, temores, inseguridades, por falsos conceptos que tienen de sí mismos, inclusive de Dios, donde sienten que Dios los va a culpar, los va a condenar y todo esto. En eso, ¿cómo en tu propia experiencia pudiste experimentar que eso realmente es algo que uno necesita para poder avanzar? Yo he escuchado que tú hablas muchas veces de superar cosas que viviste en tu vida que te ayudaron a superar. Hay momentos especiales donde tú digas, yo descubrí esto de mi pasado, de mi niñez y me sirvió para avanzar. Wow, son muchísimas cosas, muchísimas patologías que yo juraba eran ataques externos. Uh-huh. Es que la gente me subestima, me irrespetan y debido a eso yo exploto. Uh-huh. No, usted explota por otra cosa. Explota porque tiene una fisura de infancia, asocia a un abandono y uno dice, pero mi infancia fue buenísima, yo solo recuerdo que me ganaba las cueteras porque pobre de los adultos de mi época. Y cuando uno comienza a hablar bien de la infancia con un profesional, uno dice, ay caramba, pobre niño, ¿usted le haría eso a su hijo? No, entonces su infancia no fue tan normal. Y tranquilo, no es la culpa de sus adultos, es una generación que normalizó en esa época ese tipo de trato con los niños. No había mucho respeto hacia el niño porque los derechos de los niños todavía no eran tan claros. Uh-huh. El niño no era alguien del Estado, es decir, de la comunidad que todos cuidamos, sino era de un papá y yo hago con mi hijo lo que se me venga en gana. Mientras que ahora ya el adulto sabe, usted no puede ir maltratando a un niño porque es su hijo. Uh-huh. Los niños se protegen y tienen derechos a estudiar, a ser bien alimentados, y los tipos de abuso que existen. Entonces, claro que comienzo a descubrir una serie de fisuras que asocio hoy a mis relaciones y yo considero que soy
grosero, soy violento, No, usted está todavía buscando afectos en momentos que de manera inconsciente papá o mamá no logró transmitir y usted ahora los asocia y no se relaciona bien, por ejemplo, con su pareja, o inevitablemente está repercutiendo en sus hijos. No hay mucha motivación para cambiar eso por uno mismo, porque es un sabotaje. Pero cuando uno ve que hay hijos y que son nuestro tesoro, uno dice, oh, ya entendí. Es por ellos que yo necesito parar esto, para buscar mis fisuras de infancia, para que no repercutan en ellos. Y de esa manera se puedan como superar las cosas que quedaron atrás. Sí, es como explicarle al niño interior, no es que exista un niño interior, es un léxico para poder entender las fisuras en los recuerdos, pero es como poder decirle al niño interior, hey, eso no debió pasar, pero pasó. Y podemos hacer dos cosas, buscar desquitarnos o aprovechar y cambiar eso. Mejorémoslo con nuestros hijos. Ese tipo de reflexiones hace que yo ya me vea con más perdón, no tengo un juicio tan fuerte hacia mi conducta y especialmente hacia los niños. A veces esas fisuras vienen ancladas a frases, a frases que se vuelven creencias. No puede meterse en la piscina porque acabó de comer. ¿Y qué tiene? Se hunde. ¿En serio, papá? Bueno, la verdad, no sé. Averiguamos. Ay, no, yo por qué decía eso y por qué creemos eso. De todas maneras, espere. Pero era una cosa como religiosa de no, usted comió, va, se ahoga. Claro. Y muchos niños, los niños rebeldes, que son los que se atreven a contrariar una creencia, dicen, mire, yo no me estoy ahogando y yo acabo de comer, estoy comiendo aquí en la piscina. Entonces eran los que llamábamos la oveja negra. Pero generalmente esa oveja negra en realidad son niños que se atreven a cambiar ese tipo de creencias y los adultos a decir, sí, debe haber otra cosa, puede ser otra cosa, pero no sigamos aferrados a lo mismo en bruto, porque a mamá no le gusta o porque si haces eso, mamá se va a poner triste. Cuando uno escucha como esas cosas como esas, obviamente se vuelven un limitante para muchas personas, ¿me entiendes? O sea, uno saber que yo creía esto, yo pensaba que esto era así y todo eso hace que muchas veces uno diga, venga, ¿de dónde salió ese cuento? Y como descubrir la realidad es como un impacto para uno. En un mundo actualmente donde creo que una de las cosas que más pulula es el engaño por las redes sociales y todo, hoy hay un montón de jóvenes, un montón de personas creyendo algo porque lo vio en las redes sociales. Yo veo personas, por ejemplo, que este remedio es bueno, que esto es aquello. Hoy inclusive es complicado comer porque esto no se debe comer, esto es malo, esto es bueno, esto es negativo. Al otro día, por ejemplo, vi un reel donde explicaban por qué usted no debe tomar agua. Y uno dice, cuando uno creía que el agua era saludable y todo ese tema. En medio de todo eso, ¿cómo una persona puede mantener como unos absolutos, una verdad que le pueda servir de ancla genuinamente a que yo estoy creyendo lo correcto y no me estoy dejando llevar por esa ola que tú decías ahora de información que muchas veces ni siquiera alcanzamos a filtrarla, saber si es verdad o no es verdad? Pienso igual que en esta época es mejor que antes por lo menos no teníamos cómo ir a verificar esa información. Entonces lo que decía el líder espiritual de la tribu, del grupo, el párroco, rabino, pastor, no podía ser verificado. El maestro, el médico que llegaba ya diciendo, tomen este aceite de culebra que la maté en la madrugada, entonces es diferente, tiene un poder, ya ahora se puede verificar, por un lado. Por otro, correcto, como hay tanta información y se contradicen, la cuestión para mí siempre es las verdades absolutas. La gente habla con una seguridad, es correcto, no se puede tomar tanta agua, pero es que es obvio. No se puede tomar tanta nada en realidad en esta vida. No se puede tomar tanto sol. No se puede nada en exceso es bueno. Pero si no da el contexto, lastimosamente ese tipo de frases es la que engancha y hace que la gente siga viendo el video. Ahora, todo es verificable.
una fuente interesante es ver los comentarios. En los comentarios siempre está la oveja negra, que para mí son los rebeldes que dicen, si eso fuera tan cierto, tal, 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 tal. Si fuera, entonces leer comentarios es delicioso porque siempre hay alguien que dice, yo estudié eso y eso no es así. Cuestiona el absoluto. Sí, sí. Entonces, pero igual eso es lo que genera como auge, rating. La responsabilidad para mí es más de cada quien, de cada quien. Por ejemplo, el temor a la IA, que la IA nos puede reemplazar. Ahora pueden poner a Yokoi Kenji hablando y no vamos a saber si es él. Ese miedo no fue tan así. En realidad llegó la IA y el ser humano comenzó a hacer una cantidad de videos absurdos, medio tontos, que finalmente uno dice, ¿a quién engañan con eso? Un hipopótamo no habla ni sale volando, ¿no? Sí, hay abuelitas que están diciendo, ay, Dios mío, miren esto, lo que pasó. Pero uno dice, no, abuelita, eso es la IA, no le crea eso. Así que creo que es una época fascinante para mí, deliciosa, ¿no? Engañarse en estas épocas es ser muy negligente, porque todo debe verificarse. El ser humano está recibiendo un entrenamiento fantástico de no aprender a creer en seco ni comer entero. Ok, pero yo creo que es el gran reto, ¿no? El gran reto actualmente es que muchas personas, inclusive, y ha pasado con dirigentes de nuestro propio país, que envían una información a través de, está pasando esto, y luego tienen que borrar porque Correcto. Resulta que no era verdad. Exactamente. Yo personalmente, por ejemplo, vi un momento en que a mí me impactó muchísimo cuando hubo las protestas aquí en Colombia y todo esto. Vi un video donde literalmente uno ve como una tanqueta pasa por encima de un joven. Y yo dije, no, es que esto es lo que uno no puede soportar esto. Pero al día siguiente, otro ángulo totalmente distinto, ve que la tanqueta pasa es por el lado y no le hace absolutamente nada al joven. O sea, uno puede percibir una cosa que en realidad uno considera que es una verdad, inclusive uno puede mandarlo por sus redes sociales como una verdad. Correcto. Para luego uno darse cuenta, oye, esto. Entonces, ¿cómo hacer que las personas realmente entendamos hoy que eso que tú planteas, uno darse como eso de investiguémoslo, miremoslo si es verdad? Creo que hoy no hay ese sentido de la duda sobre lo que se dice, sino que todo el mundo va aceptando lo que se va diciendo. Pero al otro día ya podemos refutarlo. En otras épocas llegaba esa noticia del periódico y tocaba esperar el otro ejemplar para decir resultó ser mentira. Entonces, ahora ya es más rápido. Ya el político tiene que borrar. La persona tiene que corregir. Todo es verificable. De hecho, en minutos, segundos comienza a salir la verdad. Una vez más, yo pienso que el ser humano en este momento, el cerebro humano está recibiendo una alta dosis de no puede comer entero porque va a quedar en ridículo. Incluso presidentes les llegan datos de personajes que han logrado cosas grandiosas en el exterior. Y es una noticia fake, es un actor porno que según ellos es de Boyacá y se ganó un premio y debemos premiar. Y salió el presidente de cierto país muy cercano, creo que es elogiando y diciendo, miren, estos son los líderes que debemos mostrar. Después el presidente, ese fulanito, es un famoso actor de tal. Oh, I'm sorry. Entonces es como que sigan aprovechándose y van a quedar en ridículo. No debemos apresurarnos a hablar nada. Incluso los que manejamos esto de hablar en público, decir, bueno, esta es mi perspectiva, esta es mi verdad, a mí me pasó, no lo puedo transmitir como una verdad absoluta. Más en este tema, cuando nos importa tanto lo emocional, en mi caso como trabajador social, para mí el sol es redondo. Pero yo sé que hay personas que son demasiados años presos viendo el sol cuadrado por una ventana. Y si me dice, Yokoi, para mí el sol es cuadrado, yo tengo que decirle, sí, señor, para usted el sol es cuadrado. Nace cuadrado todos los días y debe enfrentar esa realidad. No me interesa que mi sol sea redondo, ponerme a hablarle de nada, sino de su vida, de su perspectiva, de su verdad, ¿no?
Ok, cuando uno habla de su verdad, eso abarca diferentes aspectos. Uno puede hablar mi verdad con respecto a lo que es el dinero, el uso que debo darle, mi verdad con respecto a lo que es una familia. Yo considero, tengo mi concepto personal de lo que es la familia. ¿Para ti existe algún tipo de verdades que son universales, que son, deben ser absolutas para todos? Sí, 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 sí. Es decir, salir de Colombia y llegar a Japón, sí chocó verdades como que el japonés, por ejemplo, se cae la sal y dicen, uy, va a pasar algo bueno. Y uno dice, espere, uy, no, espere, ¿cómo así? ¿Cómo así? O se echan sal para la buena suerte. Ok. O si salen de un entierro, un velorio, hay salecita, porque la sal nos saca las malas energías. Y uno dice, espere, si es que yo vengo de un país donde se riega la sal y es un problema, Es- está salado, y el futbolista cuando por fin hace un gol se quitó la sal, y como que aquí no. Entonces la suerte varía según la cultura. ok. O que ese tipo de creencias comenzaron a cambiar, ¿no? Ujú. Pero otras, el aire es aire en Colombia o en Japón. Es decir, el aire es aire. Ok. Sin aire nos morimos. Comencemos con cosas básicas, ¿no? Ujú. El aire es aire. Necesitamos comer. ¿No? Hay una cultura que diga que no se necesita comer. Hacer del cuerpo es importante. El agua es agua. Ese tipo de cosas obvias, lógicas, los niños son niños. Esta fue la verdad para mí más importante. Y Ajá. es, hey, los niños son niños y hacen las mismas preguntas. Hacen las mismas. Los niños colombianos me decían, ¿usted nació hablando japonés? ¿O le enseñaron? Y allá me hacían la misma pregunta. Los niños japoneses, si yo nazco en Colombia, nazco hablando español. Hacen las mismas preguntas, son sus curiosidades. Si yo hubiera nacido allá, hablaría español o tendría que aprenderlo, ¿no? Entonces, los niños son niños y tienen cierta inmunidad que debemos respetar y proteger Ok. en su crecimiento sin, sin meterles ningún tipo de doctrina, de ninguna corriente, porque ellos deben vivir su vida. El mundo comienza enganchándose. Les enseñamos de esto, entonces si le enseñamos de eso, también enseñémosle de esto. Entonces enseñamos, entonces, no, es que son niños. Ellos nos enseñan antes de que lleguen a la adolescencia y se vuelvan como nosotros, un proceso lamentable pero necesario. Ellos deben ser respetados Ok. como niños que admiran la naturaleza, que cuando pintan a nivel de Picasso. Picasso es grandioso porque volvió a pintar como un niño. No, son genios que no sabemos cómo volvieron a hacer eso, pero lo descifraron. Y ese tipo de cosas son universales, ¿no? Y de Ok. ahí, por ahí, por allá, claro que sí, la familia, es la familia aquí o en Japón. Ajá. El hogar es una verdad innegable. La sangre es otra verdad innegable, es mi mamá. Ok. No hay una ex mamá en ninguna cultura, ¿no? Es la mamá. Ajá. Pórtese como se porte, esa es mi mamá. Y sí hay una ex mujer en toda cultura, porque esa no va a ser mi mujer para toda la vida, ¿no? Y los países que sí era así, como en la India, que como quisieron luchar contra eso, el hombre moría y sus mujeres las enterraban con ellos y vivas, porque eran Ajá. como objetos, Sí. ¿no? Ese tipo de culturas que quiso luchar contra las verdades universales, pues poco a poco fueron Ujú. entrando en la razón Ujú. universal de la obviedad, ¿no? Del sentido común Ujú. del ser humano. Cuando tú hablas mucho de los niños en dejarles vivir esa libertad, ese poderse expresar, no encasillarles dentro de unos temas para que ellos puedan pues, desarrollar todo este sentido que estamos hablando de propósito. También, no sé, desde el punto de vista de nuestro como cristiano, nosotros hablamos también de las disciplinas. O sea, para nosotros también es importante eso que tú dices, el respeto por el niño, el hecho de que los niños puedan hoy expresarse, ponerles ese cuidado. Yo aprendí hace mucho tiempo, una señora muy linda conmigo me enseñó sobre educar mis hijos. Ella me decía, mira César, tú puedes estar con la persona más importante, pero si tu hijo viene y te va a hablar algo, muéstrale que lo más importante es él. ¿Y cómo le muestras? Pide disculpas con la persona que estás hablando y te inclinas al nivel del niño y escúchalo, porque eso le hace sentir a él
Mi papá, no importa con quién esté, me escucha. Y eso para mí fue un consejo muy, muy valioso. Entonces todo eso ayuda a reforzar el tema de la autoestima del niño, la confianza del niño y todo. Pero también hablamos también de disciplinas para los niños. No podemos dejarlos que quiero comerme 50 dulces, me los voy a comer esos 50 dulces y todo. ¿Cuál es tu concepto en ese sentido de la disciplina? No solamente para los niños, sino también para los adultos. Los adultos también creo que requerimos unas disciplinas. Y tú hablas mucho de la disciplina japonesa como algo que pronto le falta a la cultura latina. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, otra vez se activa el sentido común de que hay puertas que no se abren, que no se deben abrir, eh, que por eso las dejamos con llave, porque de pronto en ese cuarto de la casa el niño no puede entrar porque ahí hay porcelanas costosas, de pronto hay armas, ese cuarto usted no entra, por eso se le echa llave. Pero el niño va creciendo, sabe dónde está la llave y él ya debe entender no debo ir a hacer eso. Un día papá me deja entrar y entramos juntos y limpiamos o ayúdeme a traer esto de allí que lo vamos a vender y así. Pero lo que para mí no funciona es decirle si usted abre esa puerta y hay un monstruo de 14 cabezas que va a salir y se lo va a comer. El engaño, la manipulación. Porque el niño va a creer eso, pero también va a querer verificarlo. De repente los niños va a querer, lo abro con una cuerda o algo, pues yo quiero ver ese monstruo. O si la abre me va a poner triste, me va a poner mal. Ese tipo de disciplinas donde le dice esto no se abre, esto no se hace, eso no va a pasar. Ahorita estamos en un momento en Colombia donde estamos aprendiendo a decirle no a nuestros hijos, pero sin ponernos furiosos. Es lo que nos cuesta. Ok, está muy bien la disciplina, pero no se ponga furioso. ¿Por qué se pone tan mal? Es que el niño me la saca, no le saca nada porque no hay nada dentro. ¿Qué le está sacando? ¿De qué rabia habla? Eso es algo personal. ¿Se puede corregir y disciplinar a un niño? Con la alegría, donde él es el que se da cuenta que él es el que pierde. Después de la disciplina no tengo por qué sentirme mal, ya que lo hice con alegría, con amor. Es más, ni siquiera tengo que agredir al niño físicamente. Es que yo soy más grande, no va a pasar, no puedes pasar de aquí. No puedes pasar, no me puedes golpear. Si un niño me quiere golpear, yo no me puedo dejar golpear, a mí no me puedes golpear. Pero tampoco lo voy a golpear, simplemente conmigo, no puede. Hasta que el niño se da cuenta, es un adulto, los adultos son fuertes, pero me protegen incluso de mi propia histeria y me van controlando. Y tú, con respecto a justamente ese tema de la disciplina, ¿tú qué piensas de la disciplina en los adultos? O sea, yo creo que muchas de las cosas que nosotros actualmente no disfrutamos a plenitud también son por faltas de disciplinas en los adultos, en las personas que ya tenemos una edad y que qué tan necesario y que está tan de moda el tema de los buenos hábitos, de todo esto, qué tan importante es la disciplina para un adulto y cómo establecerse esa disciplina. Sí, pues es más difícil, ¿no? Obviamente para un cerebro que ha avanzado tanto, aprender disciplinas. Es un cerebro con tanta elasticidad como la de un niño, tan flexible, aprende más rápido, pero para nosotros nos cuesta no solo aprender otro idioma a esta altura, sino también a esta altura aprender nuevas disciplinas nos cuesta. Yo pienso que ahí debemos acudir a otro tipo de ayudas extras para que esa disciplina la pueda interiorizar mucho más y con creatividad las hay. Sí se puede aprender otro idioma, solo no tan rápido como un niño, así que las estrategias para con un adulto son otras. Lo mismo para la comida, la alimentación. Digamos que algunos de nosotros decimos, si yo no puedo dejar de comer pan, no puedo, es que es una costumbre muy... Pero si no hay, pues ¿qué voy a comer? Pero no como pan porque no hay. Entonces, ayúdenme, sáquenlo de la casa, ¿no? Yo no puedo con el licor, el licor es mi debilidad. Ok, entonces ya mis amigos saben, todos saben, ninguno trae trago a la fiesta. Mi esposa, mi familia sabe, estoy en rehabilitación, me estoy recuperando. El adulto sabe lo que debe hacer según la disciplina que desea adquirir, ¿no? Entonces, pero sí se debe adquirir disciplinas
a esta edad. Es difícil es cuando la persona tiene tanto éxito, Ujú. o lo que ella considera: soy exitoso, tengo mucho. No, ¿qué me importa la disciplina si así como estoy he llegado donde estoy? ¿No? Entonces, el ser humano es más terco a veces cuando tiene tantos logros para él en adquirir disciplinas. Es difícil corregir a alguien que siente que es superior a otras personas. A veces es complejo el tema de justamente hábitos y disciplinas, porque a veces inclusive podemos adquirir el hábito y la disciplina equivocada. Oh, Yo lo digo en mi caso personal, recuerdo que una época en que uno escuchaba constantemente, el que tiene la información tiene el poder. Si usted es un líder, usted tiene que estar bien informado. Ese era como un concepto que le decían a uno constantemente. sí. Y parte de eso para mí era, por ejemplo, estar informado es qué está pasando en el país, la situación que se está viviendo, ver una cantidad de cosas. Y yo adquirí un hábito. Un hábito era, me despertaba y lo primero que hacía era colocar el radio reloj con las noticias del momento. Y yo recuerdo que había un programa que comenzaba a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y empezaban las noticias desde esa hora, iba hasta las 9 de la mañana. Y para mí era estar informado, era escuchar 4 horas de muertes, asesinatos, masacres, robos, estafas, bueno, un montón de cosas. Y yo comencé a percibir que, aunque era un hábito que supuestamente era el correcto, en realidad me llevaba a tener el concepto negativo de la vida, de lo que estaba pasando y todo ese tema. Y eso me llevó a un momento en el cual yo tuve que hacer esas reflexiones. Yo creo que en esa relación con Dios, Dios muchas veces le habla a uno diciéndole: ven, que estás escuchando todo el tiempo. En lugar de escuchar buenas noticias, prepararte en el día de una manera distinta. Y para mí fue cambiar ese hábito, y lograr ese hábito permitió simplemente que mis mañanas fueran mucho más lindas, mucho más de disfrutar, mucho más de interiorizar cosas y todo ese tema. Entonces, a la hora de uno decidir específicamente qué es lo que conviene a mi vida, qué es lo que no conviene, cuál es el consejo, cuál es el parámetro que uno debe seguir. No, pero sí, pienso exactamente igual. Su merced da la respuesta en la pregunta, porque realmente me pasa igual, donde digo, leí tantas noticias, me informé tanto y no tengo nada nuevo. Esto es lo mismo. Y leo un concepto oriental antiguo, Ujú. sea de la cultura japonesa, sea de la misma escritura de la Biblia, o sea, un refrán de los abuelos colombianos, y lo leo, lo interpreto y digo: esto sigue vigente y soluciona mis problemas actuales. Uh-huh. Entonces, estar actualizado y tener el poder de la información no siempre trata de cuál es la última tendencia, Uh-huh. sino qué principios siguen vigentes y qué principios estamos olvidando. Okay. Y como el ser humano tiene esa fuerte tendencia a repetir de manera inconsciente, es increíble cómo uno va a la historia y dice: ay, esto ya había pasado. Uh-huh. Cambian los edificios, las carreteras, la tecnología, pero esto ya había pasado y no vimos la solución, olvidamos la historia o no la interpretamos bien y vamos para el mismo error por no caer en cuenta, ¿no? Ajá, ok. Yo creo que la vida de uno la va marcando muchas decisiones que uno toma, buenas o malas. Ujú. Entonces uno decide, por ejemplo, eso como dice yo, voy a escuchar noticias, y eso fue para mí de alguna manera algo que no fue tan positivo. Uno tiene que estar decidiendo constantemente sobre cosas. Hay momentos en que uno siente que mi decisión fue pésima, fue lo peor. Obviamente uno aprende, creo que eso fue lo más increíble, pero también hay momentos en que uno siente que decidió lo correcto, que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Para ti, ¿cuál fue la mejor decisión que has tomado en tu vida? La mejor decisión, creo que fue vivir, porque consideré en varias ocasiones en mi adolescencia apagar todo. No sé si por la influencia tan fuerte de Japón, la depresión colectiva, no biológica, sino la depresión colectiva del país. El hecho de que Japón sea un país tan desarrollado, todo esté tan hecho, tan práctico, tan fácil, tan fantástico,
para un turista, pero para quien vive allí viendo eso todos los días, comienza a sentir o a dejar de sentir. Todo comienza a perder sentido y entonces nace un concepto de vivir o morir, literalmente es lo mismo. Es más, esto está tan bien hecho que si yo no estoy, no, nadie da cuenta y no pasa nada. Eso ha hecho que un índice muy alto de personas en Japón se vayan a un bosque, se adentren y no vuelvan a salir nunca, se lancen al tren, se lancen de edificios. A mí siempre me gustó andar mucho en los edificios, en la parte más alta, sentarme ahí a mirar y de alguna manera mi cerebro jugaba con la idea de qué fácil es terminar esta depresión, esta crisis existencial. Agradezco enormemente la fe que me transmitieron en Colombia, mi abuela, porque siempre había esa creencia de, pero es que si usted se va por esa vía, no llega a un buen lugar al otro lado. Y uno dice, caramba, ¿qué tal eso sea verdad? No, tocaría que alguien me empuje. Para no ser culpable. Sí, para no, pero en Japón estaba también el honor del samurái, ese se quita la vida por honor. Entonces ese tipo de creencias estaban en mi mente y también lo pesada que fue la vida en mi adolescencia y decidir vivir, que es la mejor opción. Decidí, porque sin vida no hay nada. Luego descubrí tanto propósito en mi vida, tantas comunidades que me abrazaron, no solo en lo social, en lo espiritual, como la iglesia presbiteriana que me permitió ser traductor sin yo profesar esa fe y me han dicho, pero habla el idioma, sí, traduzca y descubrí la koinonía, algo tan bonito que tienen las instituciones eclesiales y que a veces no se dan cuenta de eso. Piensan que está más en otros aspectos de la espiritualidad y no ven la koinonía como uno de los niveles más altos de espiritualidad, que es el llegar y encontrarse con otras personas y cómo está y cómo fue su semana y no somos nada y nos sentimos tan hermanos, tan familia, después llegó todo eso y fue hermoso gracias a que uno decidió vivir. Entonces el ser humano está en muchas situaciones donde dice aquí es más fácil morir, pero no, escoger la vida siempre es lo mejor. Y cuando tú hablas de esa fe que te transmitió tu abuelita, ¿qué fe te transmitió ella y cuál es tu fe actualmente? Mi fe cultural es el cristianismo, yo creo, ¿no? Creo que es el judeocristianismo que llega a Colombia como a muchos países hispanohablantes, pero al ser llevado a Japón a los 10 años y crecer allí en medio del budismo y el sintoísmo, mi fe comenzó a adquirir una combinación muy exótica de cristianismo y sintoísmo. ¿Y por qué sintoísmo? Porque los templos sintoístas me generaban mucha paz. Los templos budistas me daban un poquito de miedo. Claro. También que son fuertes, son grandísimos, son muy definidos los colores y la madera está más tallada. En el templo sintoísta dejan la madera más cruda. Usan la corteza. En el templo sintoísta dejan el árbol, el cerezo, el olivo. En el templo sintoísta, bueno, el rojo no es tan rojo, el del torii es como tirando a naranja. Y por alguna razón siempre sentí mucha paz, pero también luego descubro los principios que vienen del sintoísmo y veo mucho principio universal. Entonces no vi ningún impedimento al combinar la fe que heredaba de Colombia y la fe de mi padre, que eran como los mismos principios. Es decir, si usted no le hace mal a nadie, no tiene ya por qué preocuparse por eso. Usted no tiene que... Si otros piensan mal, pero usted no piensa mal, entonces la envidia, ¿en qué le va a afectar a usted si usted ni piensa en eso? ¿Cómo se va a dar cuenta que otros tienen envidia de usted? Es porque usted también está mirando la envidia del otro. La envidia no le afecta a nadie si usted va concentrado en lo suyo. Wow. Entonces, cuando comienzo a ver esos conceptos de mi padre, de que para él lo primordial es no molestar al otro.
Esa integridad, ¿no? Sí, y ese respeto por el sí. otro. Pero uno dice, pero eso es solo pensar en el otro. Sí, pero si el otro también piensa así en usted, como grupo vamos bien. Y uno dice, caramba, por eso cuando entramos a un tren no se entra corriendo a guardar puesto. Se entra. Si se logró el puesto bien, si no, no. Mi padre, no. Mi madre colombiana ya, vaya. Latino, todo, vaya, sepáreme el puesto. El puesto. Entonces, cuando veo esos principios, digo, hay algo muy bueno de Latinoamérica y hay algo muy bueno en Japón que se puede combinar. Entonces, siento que esa es mi fe actual y me ha ayudado muchísimo porque de alguna manera no me define con ninguna corriente. Ajá. Y no tengo responsabilidades con ninguna corriente también. Y me quitó un peso enorme porque la fe que igual heredo de mi familia en Colombia llegó a un punto en que evolucionó al punto de querer compartirla, transmitirla, evangelizar. Ya cuando adquiero principios del sintoísmo, no tengo que hacer eso. Solo tengo que vivirla. Si en el proceso alguien se ve beneficiado de cómo yo vivo mi fe, fue sin querer queriendo, no es mi culpa. De ahí que no me considero ningún consejero ni nada, solo estoy viviendo mi vida intentando salvar mi alma. Si en el proceso, al contar cómo intento salvar mi alma, alguien se ve beneficiado, no fue sin querer queriendo. Entonces no tengo ningún protagonismo tampoco, ningún peso divino diciendo lo salvé, pero tiene que ir a salvar a otros, si no lo dejo entrar. Uno dice, ay no, pero estoy endeudado. No, ya no tengo nada de eso, solamente la paz de vivir intentando, ¿no?, conectar con Dios a través de todo. De todo. Pero de todo es de todo. O sea, lo veo en un gato, en un perro, o sea, ya comienza uno a verlo en todo. Ok. Si alguna persona escucha el podcast o viendo lo que tú hablas con respecto a disciplina, bueno, todo esto, alguien se acerca y te dice, Kenji, yo quiero encontrar ese camino, esa espiritualidad como tú lo estás. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo hago para conectarme de esa manera? ¿Tú qué le dirías? Estoy tan perdido como su merced, le digo. Pero estoy tan perdido. Si lo encuentra, me avisa, por favor. Y lo he dicho, se lo he dicho a varias personas porque se acercan a mí como si fuera algún tipo de iluminado, tuviera alguna respuesta o algo. Y incluso en el matrimonio me dice, Coy, 20 y tantos años de casado, 25 años de casado voy a cumplir. Dienos las claves para el matrimonio feliz. Yo quisiera saberlas. Yo ni sé, o sea, yo llegué aquí a rastras, o sea, estoy herido, lleno de golpes, o sea, no sé cómo mi esposa me aguantó, no sé cómo, o sea, ahí sí, como dicen, la misericordia de Dios y milagro, creo en los milagros, porque son 25 años. Póngale como quiera, pero no sé las claves, no sé. Sí le puedo decir que no me funcionó. Y sí le puedo decir que no me funcionó. Y ahí hice un video con 5 falacias sobre el matrimonio que a mí no me funcionaron. Pero una vez más, eso es para mí, ¿no? Eso es para mí. Puede que no. La sal aquí es sal, en Japón es buena suerte. Entonces, cada quien mida muy bien lo que escucha, porque hay una frase que utilizo mucho y es tal vez y solo tal vez. Y luego suelto una verdad que suena muy absoluta, pero ojo, yo dije tal vez y tal vez. Tal vez. La otra que digo mucho es, quién sabe, fue Dios, el universo, como usted le quiera llamar. No me interesa que le llame a su fe como yo le llamo, ¿no? Llámelo como quiera. Pero esto es innegable. Esto es innegable. La soledad es innegable. La compañía es innegable. Estar rodeado de personas y sentirse solo es innegable. Estar solo y sentir una compañía divina, esto también es innegable. Desear la muerte en un momento es innegable. Escoger la vida y sentir un impulso del más allá también es innegable. Entonces, me gusta hablar de eso sin etiquetas, ¿no? Entonces, si me preguntan el camino, pues yo no tendría, en mi caso, realmente la capacidad de decir es este. No sé. Pero a esta altura creo que tampoco es tan difícil, no es tan complejo, realmente. Creo que la fe, la espiritualidad, el tema de Dios, no es un tema tan complejo. Lo complejo somos nosotros, nuestras marañas, nuestros miedos, nuestras heridas,
Eso es lo que ofusca el no dejarnos ver el sol con justicia, ¿no? Y hablando de esa guía a nivel espiritual y todo ese tema, también yo creo que muchas personas necesitan esa guía y dirección para poder influir en medio de un mundo en el cual tú eres una persona de influencia, en el sentido de que influye sobre muchas personas, mucha gente te tiene como un referente, lo que tú digas es importante. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que quiera influir de manera positiva en la sociedad? Tú como líder social, por ejemplo, una sociedad como la nuestra, donde existe la violencia, los jóvenes sin propósito, influenciados por una serie de conceptos que hoy no aprecian la vida, no respetan al otro. ¿Cómo puede un joven levantarse y decir, estos son los pasos que debo seguir para ser un líder de influencia, como en el caso en lo que tú has sido? Creo, no sé, deben haber muchos, pero uno que considero importante, especialmente en mi proceso, es que no buscaba influir. Simplemente, una vez más, buscaba salvarme y contar de mi proceso. Creo que los mejores influencers, no los más fuertes, ser los más fuertes no significa que sean los mejores. Para mí los mejores influencers son los que no buscan influir en nadie, simplemente están contando su proceso de manera tan auténtica, tan real, que los seguimos decimos, wow, es que no, yo sigo a este loco porque su autenticidad me enseña, incluso para lo que yo hago, qué joven tan auténtico, como dice las cosas, como sabe aceptar, reconocer. Ahorita hay un influencer muy fuerte que es un morenito en Estados Unidos, Speed se llama, y las personas que lo seguimos, mis hijos lo siguen por unas causas, yo lo sigo porque es supremamente auténtico y comete unos errores tan garrafales y él mismo se asusta y dice, ¿qué hice? ¿Cómo pago ahora lo que dañé? Sí. Y la gente intenta crucificarlo, pero es difícil al ver a alguien tan orgánico y simplemente se sorprende. Se ha mantenido como una burbuja de ser un niño que se asombra de todo, y parece ser que la influencia que tiene en el mundo es muy grande. Entonces aprendo porque digo, caramba, yo me preocupo tanto por salir bien, por decir bien las cosas, y este bendito ahí no hace dices y no barrabasadas y después lo regañan, lo multan y por allá paga. Hay gente mucho más famosa que él, vamos, futbolistas serios, pero ahí está al lado de él y lo regañan y lo dejan jugar fútbol y hace el oso jugando fútbol, pero está ahí finalmente. Ajá. Entonces sí digo, debo ser un poco más libre, más tranquilo con esto de las redes sociales. A mí me han enseñado, la juventud actual me ha enseñado que si yo debo... hay una frase que, esperen, yo la busco. Ay, ya la encontré. Miren esta frase. Y eso no hay que editarlo. Ajá, okay. O sea, es totalmente válido decir, espere. O, yo no la encontré. Pero decía algo así, estoy como el Chavo, decía algo así. Eso a la gente le fascina, verlo en un video. Entonces, una vez se cayó una lámpara del set mientras yo estaba hablando en un video. Y yo hice así y la lámpara cayó. Y quedó ahí colgando. Y yo, ops. Pero tal, y seguí hablando. ¿Y cómo editamos eso? No, déjenlo. No, eso fue un hit. La gente, no, miren la disciplina de Yokoi. Miren el control del japonés. Miren que yo no sé qué, no, y ría. O sea, lo que más les gustó. Otra vez nos hackearon, el Facebook. Desde la India. Tomaron todo nuestro Facebook. Estaba mal administrado nuestro Facebook, no tenía seguridad, no tenía nada, era muy empírico cuando lo hacíamos, pero ya teníamos millones de seguidores. Y colocaron contenido para adultos en nuestro Facebook a todo el mundo. Y yo entré muy triste a decir, bueno, ahora leamos la regañada que nos va a pegar el mundo entero. Yokoi Kenji se dejó hackear, un influencer, y transmitió un contenido para adultos en todo lado. Cuando fui a leer los comentarios eran, Yokoi, ahora sí me estás motivando. Ahora no, yo comencé a reírme y yo decía, pero esta gente está loca. Yokoi, ahora sí tu contenido está bueno, has mejorado. Y yo rápidamente quitamos todo eso
Ajá. pero la gente no hacía sino decir estupideces. O sea, que mi esposa y yo terminamos en el suelo, frases colombianas que ni yo entendía. Paz, es que vamos, Yocoy, yo siempre te he hecho caso a todos tus consejos y esta no va a ser la excepción. Vamos a darle como a cajón dañado. Y yo no entendía, pero ¿cuál cajón dañado? ¿De qué hablan? Y mi familia, a ver, ¿qué cajón dañado? ¿Qué tiene un cajón dañado? ¿Cómo le daba uno un cajón dañado? No sé. El asunto es que un error tan garrafal, Ajá. porque yo me mido en la franja, hay niños escuchando, yo no digo groserías, yo no es... Ahora hay contenido de adultos. Yo creo que en Japón me pasa eso, me meten preso, pero en Latinoamérica yo dije, la bendición de haber nacido en Colombia, esta gente soluciona todo, no le ve problema a todo, no pasa nada, ya, se olvidó, capítulo pasado, fue un error, ya, hasta luego, y lo seguimos. Da gusto trabajar realmente en culturas donde tenemos unos problemas, pero por el otro lado no son tan prácticos, ¿no? Sí. No pasa nada, levántese y ya. Fui, parce, no pasó nada. Se acabó la guachafita, decía mi abuelo, y ya, se acabó. Mientras que el japonés tiene esa tendencia, ahora me voy a hacer el harakiri por haber hecho esto, por haberme equivocado. Tengo que pagar con sangre, vamos, no. Un japonés instaló del sector del petróleo. El sketch no lo hizo bien y debido a la mala instalación se perdió mucho petróleo en un sector de Colombia y él llegó al hotel y se quitó la vida. ¡Oh, tremendo! Y esos costeños no puedan creer, que exagerado. Qué exagerado, sí. Pero claro, es que son culturas agudas que uno dice, no puede haber tanta informalidad. Ajá. Dios mío, qué vergüenza, eso no nos puede volver a pasar. Pero tampoco podemos suicidarnos por esas cosas. O sea, tampoco podemos decir, ay, qué sacrilegio. No, creo que influenciar es ser auténtico. Es decir las cosas, no es preocuparse tanto. ¿Tú no sientes como esa responsabilidad de que mucha gente en este momento pues va a seguir cosas que tú digas? O sea, es más, yo creo que tu intención cuando sales y hablas algo en público y lo enseñas es porque tú quieres que las personas sigan ciertos parámetros, directrices que tú les vas marcando. Como eso, por ejemplo, la educación de los hijos, como el tema de respetar las culturas, bueno, todo ese tema. Creo que es algo donde tú quieres decir a la gente, mira, esta es una manera de vivir. Entonces, de alguna manera es la sabiduría de Kenji Yokoi, queriendo que otras personas también la puedan ver, entender y de pronto seguir. Para ti, ¿qué es vivir con sabiduría? ¿Y cómo lo podemos vivir en el día a día? Sí, no siento esa responsabilidad porque quien me sigue bien, quien realmente me sigue, digámoslo así, quien realmente me sigue sabe que mi mensaje es un mensaje que queda siempre abierto a interpretación, donde responsabilizo al del otro lado a decir, bueno, eso fue lo que vi yo, ustedes qué ven, ustedes qué harían. O tengo muchas más preguntas que lecciones, siempre estoy haciéndome preguntas. En mi primer libro, Salón 8, los editores lo leen y hacen una buena reseña atrás. Dicen, bueno, este libro deja más preguntas que soluciones. Y yo dije, exactamente. Siempre ha sido mi intención que nos cuestionemos, que cuestionemos incluso nuestras creencias para poder evolucionarlas. Cuando uno cuestiona sus creencias, no está cometiendo un sacrilegio, sino de hecho la está respetando. Uno cuestiona la creencia y resulta que esa creencia descubro que es más fuerte de lo que yo pensé. Mucho más fuerte a la adversidad, pero a veces era no lo toque, no hable, no. Entonces, no siento esa responsabilidad y si hay algún tipo de sabiduría en mí, es la de buscar aprender de los demás, reconocer que está a la vuelta de la esquina, el guardia de seguridad tiene algo importante que enseñarme y yo no lo estoy viendo, subestimándolo por su cargo, su uniforme, y no me imagino que si hablo con él unos minutos, puedo encontrar un señor que tiene algo que va a hacer mi cerebro. ¡Wow! Gracias. No se imagina lo que acaba de enseñarme. Permítame ofrecerle algo, darle algo. Es que la gente se desboca dándole dinero
líderes que finalmente no han dicho nada, no son sino vendehumos, y no se dan cuenta que hay abuelitos, hay abuelitas, hay tíos y que no están pidiendo dinero, solo reconocimiento, solo un abrazo, solo tiempo. Y ahí está esa sabiduría. Yo respeto mucho la sabiduría, es un nivel que me gustaría alcanzar un día, porque cuando me escucho y veo mi contenido, reconozco mucha información, reconozco mucha reflexión, pero ya la sabiduría esa es inevitablemente va adherida a la edad y las experiencias. Entonces, sé que voy para allá, seguramente voy para allá y voy a comenzar a hablar seguramente mucho más lento, a responder lo que no me preguntaron, a hablar para disperso, a responder más. Yo sigo un hombre, ya falleció él, pero de esos influencers de mi época. Rubén Alves, de Brasil, pedagogo, psiquiatra, psicólogo, escritor, ex pastor presbiteriano, se hizo echar para ejercer otra vocación, una vida así, pero maravillosa. Le hicieron una pregunta en plena televisión, en uno de los programas más importantes de Brasil, una pregunta tan intelectual, y él miró al interlocutor y dijo, no sé. Y el interlocutor no pudo más que reírse, y así quedó. Y yo dije, wow, ese nivel de sabiduría un día debo alcanzarlo, donde pueda mirar y decir, no sé. Y ya, siguiente pregunta, donde no tengo miedo de decir que no sé, no me he leído eso, no tengo ni idea y no entendí la pregunta, demasiado, el nivel muy alto para mí, discúlpenme, no, bájenle para que yo pueda entender, tradúzcanme eso. Creo que ese nivel de sabiduría es el que un día uno quiere alcanzar, porque por el momento mis respuestas por eso son tan largas, que no soy sabio. Son muy largas porque hay demasiada pasión, fuego, ganas de decir algo, de conceptos. Cuando sea sabio va a ser diferente, pero todavía no. Ok. Bueno, Kenji, gracias de verdad por este tiempo. Este espacio nosotros lo hemos creado pensando en personas que andan buscando propósito, sentido, andan buscando eso que a veces uno en su interior ya ve que me hace falta algo, yo necesito encontrarlo, y creo que todos estamos todavía en esa búsqueda. Y es mi convicción de que si las personas primero cambian desde adentro de su mentalito, luego pueden influir hacia afuera, tocar la vida de otras personas y ayudar a que pues, podamos hacer un mundo más excelente, mejor, dejando que desde nuestro interior nuestra vida sea transformada. ¿Qué te gustaría decirle a esas personas que nos escuchan y que están buscando esa sabiduría para vivir mejor? No sé. Buena respuesta ya. No, pero seguramente si llegaron hasta esta parte del video, ajá, es alguien que quiere, que desea, que va por buen camino, porque yo no estoy dispuesto a competir con TikTok, con Instagram, con ese algoritmo que da tanta dopamina, y mire este gato, y mire esta foca volando, y mire este, y mire... No puedo competir con eso. El cerebro humano va a optar por esa dopamina y no un video donde hay dos señores sentados hablando de la vida. Un cerebro no va a querer soportar esto. Pero cuando colapse, cuando se dé cuenta que está mal y eso repercuta en crisis, entonces aquí está para que le den play y digan, ¿qué me está pasando? Ajá. Y en toda esta maravillosa conversación que hemos tocado puntos muy importantes, seguramente muchos van a decir, oh, eso era lo que necesitaba oír. Y pasa en nuestras redes, pasa en contenidos así orgánicos donde no nos interesa transmitir una verdad absoluta, sino reconocer que queremos conocer verdades, que queremos aprender, aceptar, buscar. Yo en una época quise ser un líder muy influyente y tener personas que me siguieran, discípulos llamaba uno.
Después no, y ahora hay más. Uno dice, ya no quiero que me sigan, no me interesa. Y hay una cantidad de personas que quieren tener incluso una etiqueta. Yo no soy coach, no soy mentor, no estoy armando una comunidad ni nada, pero son muchos los que dicen, pero igual lo seguimos, igual lo seguimos. Y uno dice, wow, qué cosas. Cuando dejé de intentar buscar algo y me dediqué a buscar como mi salvación, llamémoslo así, son más las personas que me acompañan ahora hacia este camino que no es que no sepamos dónde vamos, es que no queremos ponernos una etiqueta. Me fascina. Corre Forrest Gump. Forrest Gump. Ese loco salió a correr y a correr. Y de repente 1, 2, 3, 100, 200 personas corriendo detrás del maestro porque le creció la barba simplemente. Y él nunca dijo nada. Nunca dijo nada. Pero la gente se llenaba de vida solo de verlo correr. Y un día pisó un popó. ¿Y qué piensa de lo que acaba de pasar? Eso hay en el camino. Eso hay en el camino. Y ya eso se volvió en un texto, un versículo. Y un día, maestro, ¿y ahora dónde vamos? Y yo, para la casa. Y todos para la casa. Entonces, y se acabó retrata muy bien de pronto lo que uno dice. Buscando algo no lo alcanzamos, pero es como que echa tu pan sobre las aguas, dice un texto antiguo. O sea, suéltelo, déjelo. O sea, no lo busque tanto, déjelo. Que después de muchos días lo encontrarás. Entonces, el concepto suena muy absurdo. O sea, no tiene lógica. Si usted echa un pan sobre las aguas, todos sabemos. Lo va a perder. No lo va a encontrar jamás. Se deshace y se va. ¿Cómo lo va a encontrar después? Es un concepto en realidad de lo que usted se obsesiona a querer tener, no lo va a dominar. Eso lo va a dominar a usted. Pero cuando usted lo libera y no se preocupa, se lo deja a la vida, a Dios, el universo, como quiere llevarlo, llega. Okay. No sé de todo esto que le sirva, pero a mí me ha servido y mucho. Ok, gracias, Kenji. A usted, pastor, yo creo gracias. Que justamente uno de los conceptos que más me impresiona a mí es justamente el soltar. Creo que en realidad uno comienza a disfrutar de la vida cuando uno tiene menos apegos y simplemente acepta como esos propósitos que tiene Dios para uno. No, los propósitos de Dios no son siempre los mismos para cada uno y yo sé que a veces andamos codiciando el propósito de otro, pero cuando nosotros aprendemos y aceptamos que Dios tiene un propósito para mi vida, me dio unos talentos, unos dones, con esos dones tengo que mirar cómo sirvo, cómo contribuyo a la vida de otras personas, creo que nosotros nos estamos liberando de un montón de presiones, de angustias y simplemente vivimos una vida que nos permite no solamente disfrutar lo que estamos haciendo, sino también de ser beneficio para otras personas. Así que aprendamos a vivir con sabiduría, porque esa es la forma en que en realidad podemos disfrutar. Esa sabiduría que viene de la reflexión, de uno mirarse a sí mismo, de ir encontrando el camino a través del cual nosotros podamos ir encontrando ese propósito, encontrar cómo puedo mejorar mi propia vida con un propósito bien claro, mirar cómo puedo ayudar a otros. Gracias por estar con nosotros y de verdad que para nosotros ha sido una conversación muy interesante y digna de que se reflexione y se analice.